Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Una vez más, bienvenidos a nuestro canal Dialogando sobre el Perú. Le damos la bienvenida en una nueva edición. Tío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a tocar otro tema muy importante de lo que pasó con nuestro país y la incidencia que tiene actualmente. Uno de esos temas es la Alianza del Pacífico. Tío, ¿qué podemos hablar de un tema tan importante? Sí, yo me estaba acordando un poco de lo que conversamos. Lo tocamos un poquito en la última reunión, ¿no? Lo tocamos un poquito. Sí, tú me dijiste algo que pensé oportuno. Decías, debemos hablar un poco más del futuro. Claro. ¿No? Pero entonces recordé un pensamiento de ella que me trajo a la realidad. Mira, yo lo tengo apuntado porque siempre me olvido. Dice: el presente está preñado de porvenir y lleno de pasado. Es profundo. Bien profundo. Profundo. Bueno, y quiero acordarme de él porque en la Alianza del Pacífico tiene un gran ejecutor que fue Alan García. Lo llevó adelante, suscribió, crearon los objetivos. Pero la idea fue... Pero había una idea anterior, te voy a explicar. En el año 66, yo le pregunté a Víctor Raúl cómo veía el proceso de integración, porque ya habíamos inaugurado el Parlamento Latinoamericano, ya estaba en marcha el Acuerdo de Cartagena, los países atlánticos también habían organizado sus pequeños mercados comunes, y entonces me dijo: no estoy muy contento, siento como que muy rápidamente se están burocratizando. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Me pregunté. Me dijo: debe haber en cada intento integrador un gigante. ¿Cada quien? Un gigante. ¿Y de dónde están los gigantes? En América Latina hay 3 gigantes, no cabe duda. Por su tamaño, por su población. México, en esa época tenía alrededor, creo, de 80 millones, 90 millones de habitantes. Ahora tiene como 140. Después me dijo Brasil, que también está por ahí, y Argentina. Pero Argentina tiene 30 millones, y eso era lo que tenía en esa época. Y me dice: no solo con eso, con grande. En las pampas argentinas entra 400 millones de europeos que pueden comer hasta la obesidad. Y sin embargo, 20 millones de argentinos. Entonces, ¿usted cree, le dije, que tenemos 3 gigantes y que cualquier integración, sea el mercado común, andino, debe estar vinculado a él? ¿Cuál de los 3? Me encantaría usted. El que tiene mejor estabilidad política. Está hablando de 1966. El que tiene mayor estabilidad política es México. ¿Y quién más? El que tiene mejor historia y solidez institucional es Chile. Y lo demás, Perú, Colombia. 1966. Ya está, es la ventaja pues de los adultos, como los viejos, los veteranos como yo, que nos podemos olvidar de la llave de puerta de nuestra casa, el picaporte, pero cada vez nos acordamos más de lo que acontece en el pasado. ¿Y por qué pienso? Porque he estado leyendo sobre el pacto y cómo es que han podido los políticos desprenderse del deseo, el afán de figuración. ¿Cómo es que han entregado a técnicos
las comisiones que avanzan, pero rápidamente en la integración de los 4 países. Eso es para mí un interrogante alentador en medio de todos los problemas que tenemos. Estamos camino al mercado común. Ya estamos en la etapa en la que se están uniformando la normatividad de los 4 países. Y no hay diálogo ideológico, porque las ideologías no sirven mucho para ponerse de acuerdo, sino para precisamente incidir en las discrepancias. Entonces, son los técnicos los que trabajan a partir de objetivos. Y esos objetivos se están cumpliendo. El mensaje de la idea del maestro en el año 63, cuando todavía García, su discípulo más directo, era un escolar de María Uta. Luego al discípulo le correspondió llevar eso adelante. Y creo que esa es una de las llaves que, al margen de los vaivenes políticos, las crisis que parecen a veces sísmicas y de los desplantes políticos, por último. El comportamiento que tuvo AMLO de no querer darle por ejemplo, ¿no? la posta a Perú. Claro, ¿no? Ese, por ejemplo, es desplante. Es un desplante. Pero a pesar de todo eso, no movieron una letra de lo que estaban haciendo. No se metieron con los técnicos que estaban trabajando. El grupo interior tecnológico, que es el que mejor trabajo ha hecho en 13 años, ha cumplido sus objetivos sin que nadie interrumpa, que el poder político no ha intervenido. Y esa es una de las cosas que en América Latina es novedad. Terrible novedad, porque siempre la intromisión política ha malogrado los grandes objetivos, los grandes proyectos como este. El Pacto Andino, por ejemplo, era un buen ensayo, es un buen ensayo, pero es muy lento, porque los cruces, las decisiones políticas con los elementos exclusivamente técnicos han perjudicado muchísimo. El entrampamiento no han podido todavía, no avanzó más que el 30%, por ejemplo, de la generalización de toda la legislación. 30%. En teoría, el Pacto Andino debería ser como la zona euro en Europa, ¿no? Así es. Cosa que no tiene ni la sombra. Va a ser la alianza. Va a ser la alianza del Pacífico. Pero no debería ser, ¿no? Porque está avanzando mucho más. Ahora que se está viendo las ventajas. El Perú en este momento tiene una inversión mexicana de más de 10 mil millones. Y la balanza de intercambio comercial se ha incrementado en un 35%. En 13 años eso es bastante. Entonces, el Perú está soportando las crisis políticas porque hay cierta tranquilidad económica. Claro, porque tiene ese respaldo, ese colchón, ¿no? Ese es uno de los recuerdos que quería cuando dijo, cada grupo internacional tiene que tener un gigante. Claro. Como proceso, ¿no? Para llegar algún día a lo que debería ser la integración del continente latinoamericano. Pero ella tuvo que pagar un precio muy alto por esas ideas. Y eso también hay que recordarlo, y los jóvenes hoy tienen que saberlo. Sánchez Cerro hizo una constitución después de votar a los parlamentarios apristas a bayonetazos del Congreso, una constitución en que había un artículo que decía: se prohíbe el funcionamiento de los partidos internacionales. Y por supuesto que era la justificación para perseguir a los apristas. Claro, porque fue una de México. No, y además, Alianza Popular Americana. Claro. No, Alianza Popular Revolucionaria Americana, no claro. Dice peruana. Claro. ¿No? Pero ese es el movimiento ideológico que busca la integración. El partido político y es otra cosa, es el instrumento local que enfrenta problemas que son típicamente de tu país, pero ellos sabían eso.
Mira, un poco has tomado algo del tema de los jóvenes y no tan jóvenes. Yo te aseguro que si hacemos una encuesta, te va a parecer absurdo lo que te voy a contar. Una encuesta, y si le preguntamos a jóvenes de 25 a 30, ya de 20 a 30 años, quién es Bolognesi, Grau, Alfonso Ugarte, más de la mitad te van a decir que no sé, aunque te parezca mentira. No, eso me parece una locura. Aunque te parezca mentira. Bien. Te digo porque yo soy docente Entonces, universitario. don José Antonio Arenales, no, al menos. No, pues menos, pues. A ver, Así, vamos a la avenida Arenales y no saben quién es Arenales. Aunque te parezca mentira, así de absurdo, yo mismo me sorprendí cuando me dijeron, ahora poco, sí, pasamos por estatua de no sé quién, un señor no sé quién, y era el busto a Miguel Grau. Es Miguel Grau Seminario. ¿No sabes quién es? ¿Quién es? Pues no, tiene 28 años. Es que entonces, ojo, estamos hablando de ya no un jovencito. Entonces yo y con eso me puse a preguntar a mis alumnos sobre los héroes nacionales. uh-huh. Y muchos no lo conocían. Y te hablo de edades 25, 28, 30, ¿no? Que son los alumnos que tengo yo de Working Out, ¿no? Que alumnos que trabajan. Entonces, yo dije, ¿qué? O sea, entonces, ¿cómo podemos pedirle identidad nacional si no saben la historia, sus héroes, o sea, no saben y no les interesa? Y es que además la historia que te enseñas es una historia que te la ha hecho cada gobierno de acuerdo a sus intereses. Más saben. Yo me quedé sorprendido, por ejemplo, cuando en Santiago, en una reunión con maestros hace unos años, yo veía que el texto preferido de los chilenos en su historia era la investigación de las obras de Vicuña Maquena. Claro, historiador. Vicuña Maquena es el equivalente a Basadre. Claro. Entonces, en cambio, yo donde estudié historia en el libro de Pomuso, ¿qué es un hecho Pomuso? Pomuso lo que ha hecho es poner lo que al gobierno de turno le convenía en la redacción del libro de historia. Por ejemplo, ningún libro de texto escolar te dice que Agustín Belaúnde fue traidor en Arica y que terminó fusilados en Europa. Bueno, eso da vergüenza, pero ¿por qué no ignorarlo? Eso no tiene nada que ver con Víctor Andrés, no tiene nada que ver con Fernando. Ellos son personas distintas. Pero sí hubo un Agustín Belaúnde, pero no, la familia de la Santa que no podía tocar. ¿Cierto? Es decir, esos son los prejuicios que dejan de lado a la historia como una ciencia. Pero mira, esto que, digo la verdad que yo ignoraba porque no sabíamos eso, pero ignorar quién es Miguel Grau, o sea, ya estamos hablando de ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo podemos pedirle no votes por un semianalfabeto si no sabes quién es el hombre del milenio, como Miguel Grau? ¿No? Entonces, ¿te das cuenta entonces de lo que estamos hablando? Qué fuerte. Entonces, y esa gente vota. ¿Y qué crees tú? ¿O por qué este problema es tan grave? ¿Qué ha generado una ignorancia así? Una distancia tanto. Es que se ha quitado pues cursos como educación cívica, se ha quitado la identificación con tu país, ¿no? Ya poco a poco han ido eliminando, me parece, de los colegios, cursos como te repito, educación cívica, historia del Perú, religión, que lo han visto como que no, este es un país laico, entonces quitan valores, quitan identidad nacional, quitan lo que es familia, entonces te ponen pues casi... Yo creo que la política de este país, que ha vivido tragedia tras tragedia, el siglo XIX fue un siglo de caos,
en 100 años un solo gobierno civil y malo, porque por ese gobierno civil hicimos el pacto militar y político con Bolivia y nos metimos en una guerra que nos cercenó nuestro territorio. No tenemos nada que hacer ahí. ¿No es cierto? Esa es la tragedia. Luego viene el siglo XX. ¿Qué pasa en el siglo XX? Hay un gobierno que le llaman aristocrático y yo le llamo democrático. Es el que comienza en 1904 y termina en 1919. Más era plutocrático, ¿no? ¿Ah? Más era plutocrático, creo. No, plutocráticos son todos porque bueno, los ricos, no, nunca gobernó. En realidad, recién últimamente ha habido otras presencias, pero plutocrático es el gobierno de los ricos, y si no son guaneros, son pesqueros o son banqueros, ese es el gobierno plutocrático. Pero lo que había era dictaduras, en el caso del siglo XIX, eran militares, fundamentalmente. O Sánchez Cerro, sí. Después tienes la democracia. Democracia era, había elecciones municipales a mano alzada. Esa es democracia. Claro. Pues si hay elecciones municipales, sí, claro, pero a mano alzada. Entonces el hacendado, Alex Vildoso, iba con todita su indiada y votaba. Mano alzada. Esa no es democracia. Y luego viene los 11 años de la dictadura de Leguía. 11 años de abuso y de una corrupción sin precedentes. Leguía era el padre, el papá, y todo lo demás sus súbditos. Y viene luego en Europa, aparece el fenómeno fascista y el Perú también, pues, porque cuando allá les da tos a cara a gripe, ¿no es cierto? Entonces aparece Sánchez Cerro, imitador de Hitler, porque hasta dormía con su uniforme, según su biógrafo, el coronel Panizo. Según su biógrafo, dice que dormía con el sable y con el uniforme, ¿no? Y saludaba a las tropas así también. Fundaron un partido que se llamó Unión Revolucionaria. Y era un partido fascista, las camisas negras eran su uniforme. Y desfilaban cantando, "Cara al sol con la camisa". Pero las marchas europeas, fascistas europeas. Y eso duró hasta 1945. Con esa interrupción de 3 años, luego viene otra dictadura ya menos fascista, pero igualmente autoritaria que la de hoy día. 8 años. ¿En qué momento puede educarse un pueblo si todos son dictadores? Claro. No hay libertad, ninguna libertad, absolutamente. Claro. Y como república, todo el retraso, institucionalmente el retraso. El Parlamento debería ser un ejemplo, pero había un comunista ahí, Juan Peluna, me acuerdo, dirigente sindical. ¿Cómo fue? Porque era compadre, dice, no, Noriega, y entonces le dijo, ¿tú por qué vas a estar ahí? Métete al Congreso. El Congreso lo desdigitaban. Esa es la dictadura. Recién hay un Congreso elegido con escrutinio en mesa, con participación de militares, de curas, de monjas, de analfabetos, con voto universal en 1963. Recién. Con facciones políticas, habían 3 tercios, apristas, sodriistas, Acción Populista, sí, en alianza con la democracia cristiana. Recién hay juego democrático en 1963. ¿Sabes cuándo hay la primera elección en Chile? En 1810. ¿Sabes cuántos golpes de Estado ha habido en Chile? 2, porque el tercero al día siguiente se suicidó porque no hubo protesta cívica. Nadie salió a trabajar, todos se quedaron en su casa. Y ese señor tuvo que suicidarse. Y de las 3, bueno, Pinochet no creo que la ha hecho bien económicamente y organizó la república y todo lo demás. Pero el Perú,
¿Qué sigue? Siglo XX. 11 años de leguía. Democracia, 10 años. Tienes del 30 al 45 dictaduras fascistas. Y extraño, mira, Benavides era fascista, como Ribagüero, como Camilo Quesada, pero Benavides defiende a judíos. Ben Avis, Ben, hijo de Avis, Claro. como Ben Gurión, hijo de León, bueno, Ben Avis, hijo del ave. Sin embargo, fascista. Firma un convenio de apoyo, de asesoría del gobierno italiano. Por lo menos no lo hizo con los alemanes. Pero esa es las distorsiones que ha vivido el Perú. Entonces, por eso tú encuentras alumnos que tienen 20, 30 años, tus alumnos, y no saben quién es Miguel Grau. No tiene identidad en el país. Claro, tiene identidad. Porque la educación no les ha dado eso. Ha sido una educación de dictado, no de investigación. Porque ha tenido como el libro de cabecera a Pons Muso, muy ilustre con lo que se queda, pero no a Jorge Basadre, que es un verdadero historiador, como Vicente Ugarte, como el cura Nieto, que son historiadores, como Guillermo Leguía, que son historiadores. El que alumno de mi generación o anterior ha sido invitado a conocer a esos personajes. Ninguno. Yo no. Yo tengo estudiado con Pons Muso. Yo he conocido a Porras, he conocido a Sánchez, he conocido a Basadre, es porque por el partido. Porque ahí sí estudiábamos, ahí sí investigábamos, ahí sí descubríamos dónde estaban nuestras y teníamos una respuesta a lo que tú decías. ¿Cómo es posible que no conozcan a Miguel Grau? No conocen. Y que si no conocen, no amas. Claro. No tienes identidad. La única identidad que tenemos que nos entusiasma hasta las lágrimas es el fútbol o el vóley. Claro. Pero ¿alguien sabe que el más grande científico del siglo XIX en América Latina fue Paulet? ¿Alguien sabe que fue el que inventó el primer torpedo del mundo? Que no pudo seguir fabricándolo porque no lo entendían. Don Pedro Paulet. Nadie sabe. ¿Cómo te identificas con algo que no conoces? Ese es nuestro problema. Recuperar la identidad es ir a las fuentes de historia. La historia de... Somos un país que tiene que recuperar protagonismo. Mira, el Perú, va a parecer chauvinista esto que te voy a decir. El Perú fue el escenario de un imperio prodigioso. Fue el centro de poder del más grande virreinato español en América. Llega la República y nos convertimos en una republiqueta. Si no, mira lo que éramos. ¿Cómo entramos a una guerra que nos quitó 3 provincias? Pero no, Chile no nos quitó tanta tierra, tanto territorio como nos quitó Brasil. Toda la barriga esa que entra a Loreto entró los brasileños sin disparar una bala. En nombre de Luti Possidetis de facto. O sea, entraban con médicos, con asistencia de escuelas y cosas, iban ganando sin disparar. Cuando menos el gobierno se daba cuenta, ya no podía hacer nada. Ya estaban ya ahí adentro. El Perú ha perdido con Brasil más territorio que con Chile. Y si a los de Chile y Brasil y agrega Leticia, que también fue Colombia. Siempre Perú estuvo en posesión de Leticia. Se la dejamos a Colombia. Y felizmente que no ocurrió así ni con Ecuador ni con Bolivia, sino, ¿ya qué?
Por eso es que ya no pensaba en la necesidad de que el Perú como tal volviese a tener el protagonismo que tuvo en otras épocas de la historia, sino como asociación de algo, Claro, como juntarse, unirse. porque ya éramos un país pequeño. Claro. Antes de la guerra con Chile, nosotros éramos un territorio grande. Si no se hubiese frustrado la Confederación Perú-Boliviana, que no era su nombre así, así se lo llamaron los chilenos, era Estados Unidos del Perú, Nor Perú, Sur Perú, Alto Perú, 3 estados unidos. Eso era que todo el Perú que comprendía la panza que nos quitó Brasil, por un lado, ¿no? Los territorios que nos ha quitado Chile, un país enorme. Pero ahí se frustran nuestras posibilidades. Bueno, entonces ahora tiene que ser a partir de entendimientos con países. Por ejemplo, la alianza, para mí, la alianza del Pacífico es una esperanza grande, extraordinaria, ¿no? Y eso va a inmortalizar en el tiempo, en la historia, a Alan García, porque tuvo el olfato. Primero sacó a los políticos, dejó a los técnicos y le dijo, no se metan. Porque el científico, el técnico, trabaja en base a objetivos. Claro. No a ideas así que sacan la atmósfera. No. A resultados alineados a los objetivos. Eso es. Claro. Por eso es que estamos en una etapa de avance tan increíble que yo mismo me he sorprendido. Cuando he leído los acuerdos de la JIT, cuando he leído los acuerdos de la transferencia tecnológica, he visto que se viene ya el mercado común a esa región. Y si llegamos al mercado común antes de los 10 años, esa alianza, México, Colombia, Perú y Chile, va a convertirse en un foco de desarrollo que no para nadie. Lo único que necesitamos es un poco más de orden político. Claro. ¿No es cierto? Muy interesante. Sí, y la verdad que dejarse de envidias y tratar de todos de ir a un mismo norte, ¿no? Porque esa unión va a hacer que todos nos beneficiemos, en realidad. Es que las grandes cosas se preparan no en base a devaneos políticos. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ecuménico, la junta de religiones, si pasa que, a ver, encuentra un acuerdo ecuménico con los protestantes, los testigos de Jehová, es poco difícil, ¿verdad? Porque cada uno se siente dueño de su verdad. Pues. No. Pero si, por ejemplo, podemos trabajar tarifas preferenciales, ¿sobre qué? Sobre esto. Eso de tarifas preferenciales, por ejemplo, tú me dices y me paso de hora, porque este es un tema importantísimo. Mira, en 1973, Aya de la Torre, preocupadísimo por la cercanía de Velasco con los moscos, con los comunistas, hace un llamado a Estados Unidos desde el día de la fraternidad. Porque todos los años del gobierno de la dictadura, Aya hizo su mitin de la fraternidad. Y le dice, señores, ya no hay buen vecino, porque se acabó la guerra mundial. Ya no hay alianza para el progreso, porque se murió Kennedy. Pero ¿por qué no existe una política de acercamiento a sus vecinos? ¿Por qué dejan que sus vecinos tengan que depender de una potencia de ultramar? Que además ideológicamente es la negación de las cosas en las que creemos. Mira qué interesante. No, ese suicidio. Yo reclamo, dice el doctor, tarifas preferenciales para América Latina, de parte de Estados Unidos. ¿Buenos vecinos? Pues seamos buenos vecinos. ¿Por qué le dar privilegios a China? Pues ¿qué puede dar privilegios a que son sus enemigos, sus competidores? ¿Y por qué América Latina no tiene ningún privilegio? Tarifas preferenciales. Ese era su reclamo.
En ese momento no hubo respuesta, por supuesto, porque hubo después, esa era la época de las administraciones republicanas. ¿Pero qué es el TLC? Eso te iba a decir ahorita. El TLC son esas tarifas preferenciales. Esas son las tarifas preferenciales. Claro. El TLC comenzó con México, Canadá y Estados Unidos. Claro. Es el primer TLC. Y después ya nosotros tenemos TLC y tenemos no solamente con Estados Unidos. ¿Verdad? Mira, 1973, no te olvides, ahí la Torre pedía tarifas preferenciales. Es que dice que somos amigos, pues somos amigos de verdad. Claro, demuéstralo. Demuéstralo. Ah, sí. Esa es la extraordinaria dimensión, esa cabezota. Cómo se proyectaba, ¿no? Oh, imagínate, hablar de cosas que 30 años después recién se están haciendo, ¿no? Sí, pues. Pero que va a traer provecho, mucho provecho. Bueno, son rectificaciones históricas, pues, con tardanza. Que lo pongan en práctica sería la cosa, ¿no? Ahora, claro. Bueno, los TLC están funcionando. No, o sea, que más cosas que vengan otras políticas de acercamiento y de intercambio tecnológico. Claro, evidentemente. Es que, ¿cómo puedes ser la primera potencia del mundo y tener un continente al sur del Río Grande de gente que tiene hambre? Hasta por tu propia seguridad. Estos gringos son brutos a veces. Señor, por mi propia seguridad. Claro, no te conviene que pase eso, pues. Mis aliados tienen que estar bien. Tienen que estar bien. ¿No? O se los entrego a Rusia. Claro, me conviene que estén bien, pues. Era la lógica más elemental que en ese discurso yo le escuché a Víctor Raúl. ¿No? Se acabó un canto de amistad, de buena vecindad, hermanos nos tendrán eternamente, decía él. Eso no existe. Claro. No. A veces parece que nos tratan como enemigos. Claro, no tan amigos, no tan hermanos como dice la canción. Es importante que podamos divulgar estas cosas que no se leen en los libros escolares, pero que son parte de nuestra historia. La historia no escrita, donde por mucho que después de muerto le rindieron y le quemaron mucho incienso a Víctor Raúl, pero durante toda su vida lo maltrataron como le dio la gana, ¿no? Claro. Esa es la verdad. A él no le desagradaba eso, no le llegaba. Él tenía sus principios tan sólidos que los ataques que leía en los periódicos o a veces le avisaban, no lo llenaba de nostalgia, ni mucho menos. Más nostalgia le ocasionaba, además dolor cuando iba a Navidad, se escapaba. Una vez lo acompañé yo a Coyique. Pero cuando Coyique era casitas de cartón de leche Gloria. A repartir sus juguetes. Él siempre salía o se metía a los solares, a los callejones, a repartir lo que podía recolectar, ¿no? Por eso, cuando un día le preguntaron, ¿cuál es la mayor virtud que usted, que conoció a Víctor Raúl, puede destacar? Dice, muy simple, que en cada uno de sus actos hubo amor. El banco de sangre, amor. El comedor popular, amor. Las escuelas, las academias, amor. El comedor del pueblo. Todo había amor. O sea, no era una elucubración solamente teórica. No era que todo era política y todo lo... Tú ibas al mediodía a la casa del pueblo, lo encontrabas a él con su solución scotch o otros tónicos que le regalaban, esperando que pasaran los jóvenes de Guadalupe o de Rosa Santa María que iban a almorzar ahí a un sol. Y decía, ¡abre la boca! ¡Fuak! Ponía en la cara. Ya nosotros sabíamos, por eso nos alejábamos. Porque un día se lo hizo Armando. Como había chicos que decían, no, yo no quiero. Armando, mira al doctor Armando, ya un hombre mayor, a saber cómo va a tomarlo. Pues, a ver, Armando, abre la boca. Se hizo tomar. Entonces nosotros a esa hora no aparecíamos de ninguna manera. Pero ese era Gaya, que poco lo conoció.
La campaña generó una resistencia a él, ¿no? Ya. Es terrible. Bueno, ¿estamos bien ahora? No, ya vamos a acabar la sesión de hoy. Y bueno, hay mucho por hablar, definitivamente. Ya la próxima semana vamos a complementar esto. Muchas gracias, tío. Y bueno, despedirnos. No se olviden de dar like a este y a todos los videos. Bien, que tengan todos ustedes muy buen día. ¿Ya? Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.